Hola a todos. Arranquemos de una vez con este análisis. Hoy vamos a desmontar un mito gigantesco. Vamos a adentrarnos en la tremenda brecha que existe entre lo que consumimos en las pantallas, esas investigaciones pulidas, rápidas y perfectas, y la cruda y a veces caótica realidad de la psicología forense en México. Pensemos en esto por un segundo. De un lado tenemos lo que llamamos el efecto CSI. Ya saben, laboratorios increíbles, verdades absolutas y resoluciones en 50 minutos. Pero del otro lado, la realidad diaria de los peritos bajo el nuevo sistema de justicia penal es otra historia completamente distinta. Hablamos de escritorios que están a punto de colapsar, expedientes súper fragmentados y una presión contrarreloj que literalmente te quita el aliento. Y todo esto nos lleva directo a la gran pregunta de nuestro desglose de hoy. ¿Cómo le hace un experto en la vida real cuando el sistema le está exigiendo resolver todo a la velocidad de Hollywood, pero la evidencia que tiene enfrente está incompleta o es increíblemente ambigua? Y aquí es exactamente donde entran las famosas ficciones forenses. Seguramente todos ubicamos estos clichés, que si la evidencia de laboratorio lo resuelve todo al instante, que si hacer un perfil estilo Mindhunter te da las respuestas mágicas, o que leer el lenguaje corporal te convierte en una especie de detector de mentiras humano. Bueno, los textos que analizamos son clarísimos. Creer que esto funciona así es un mito peligrosísimo. Asumir estas técnicas como si fueran superpoderes hace que nos saltemos por completo el rigor analítico que exige una investigación real. Pero claro, estas ficciones no se adoptan en un vacío. Todo esto es producto de un colapso institucional. Para entender la magnitud del problema, pongamos un número sobre la mesa: 92.9%. Según los datos de la ENVIPE de 2024, ese es el porcentaje de delitos que simplemente no se investigaron. Casi el 93%. Es una locura. Este dato nos expone una falla sistémica brutal. Es esta misma avalancha de trabajo inmanejable la que orilla a las instituciones a buscar cerrar los casos rapidísimo, cueste lo que cueste. Y como el sistema está tan ahogado, adivinen qué pasa. La falta de evidencia inmediata se empieza a interpretar erróneamente como una prueba de que el delito nunca ocurrió. Así es como nace el famoso archivo temporal. En teoría debería ser una pausa, pero en la práctica se convierte en un agujero negro administrativo donde los casos se quedan congelados y básicamente olvidados para siempre. Y para poder lidiar con todo este caos, el sistema inventó lo que el autor llama el teatro de la certeza. ¿Y qué significa esto? Pues resulta que algunos expertos terminan acumulando pruebas psicométricas y actos técnicos a lo loco, solo como una ficha de cambio. Su objetivo real no es descubrir la verdad, para nada. Lo que hacen es montar una especie de obra de teatro, una simulación de rigor científico, para que el juez quede satisfecho y sienta que hay certezas donde no las hay. Pero ojo, mantener este teatro tiene un costo humano altísimo. Si sustituimos una investigación genuina con pruebas que ni siquiera están adaptadas al contexto, las consecuencias son devastadoras. Estamos promoviendo el sesgo cultural, generando estigmas que terminan en cierres de casas totalmente injustos y disparando los falsos positivos. Al final del día, estamos hablando de violar derechos humanos básicos por querer tomar atajos. Afortunadamente, los autores nos ofrecen una salida a todo este embrollo y se llama realismo metodológico. Este enfoque nos da una especie de manual de supervivencia estructurado para trabajar en la vida real. Paso 1. Hay que ser honestos y declarar nuestros límites e incertidumbres. Paso 2. Corroborar todo, adaptándonos al contexto real de las personas y sus posibles discapacidades. Y paso 3. Llegar a conclusiones que sean proporcionales, sin inventar de más. En pocas palabras, es reemplazar la certeza ciega y absoluta con transparencia total. Para que esto funcione, existen unas reglas de restricción que operan como una verdadera brújula de derechos humanos. Nos dicen cosas muy lógicas. Si tienes poco realismo metodológico en tu prueba, tienes que ser súper prudente con lo que infieres. Si hay más riesgo de causar un daño, se exige mucha más diligencia. Y algo importantísimo, entender que la incertidumbre es un dato metodológico más, no es un fracaso del experto. Seguir esto garantiza que la psicología forense no termine aplastando a los más vulnerables con estereotipos. Teniendo esto claro, pasemos a cómo debemos evaluar la evidencia, lo que conocemos como el rastro del delito. Las fuentes nos advierten que usar el contexto social o una simple prueba psicológica para probar de forma automática que un hecho histórico pasó es un salto lógico catastrófico. Hay que mantener cada capa en su respectivo cajón, el hecho histórico por un lado, la inferencia psicológica por otro, el contexto que guía las restricciones y obviamente la trazabilidad probatoria que permita verificarlo todo.
Y aquí entra un concepto que suena súper rimbombante, el rastreo cualitativo bayesiano. Pero créanme, la idea de fondo es pura lógica. Básicamente nos dice que si el resultado de una prueba psicológica se puede explicar por muchísimos factores diferentes, entonces su peso como evidencia se cae a cero. Así de simple. No podemos ir asumiendo culpabilidades si no hemos descartado activamente todas las demás teorías rivales. Para lograr hacer este trabajo bien, necesitamos tener un pensamiento redondo. Hablamos de un enfoque iterativo que le da vueltas a las cosas, que abraza la complejidad de la realidad y contrasta opciones. Tenemos que huirle por completo al pensamiento cuadrado, ese que siempre anda acelerado, que salta a conclusiones de inmediato y que solo busca ponerle un sello a una narrativa que alguien más ya dejó preescrita. Hay una frase en los textos que captura esto de una forma brillante. El expediente no grita, el rastro obliga a buscar. Es un recordatorio poderosísimo. Que no haya datos obvios brincando a la vista en un archivo es una orden estricta para ponernos a cavar más profundo. Jamás debería ser una excusa para voltear hacia otro lado y abandonar el caso. Y bueno, después de desmenuzar todo este tema, nos quedamos con una pregunta absolutamente indispensable para nuestro sistema de justicia actual. Al final del día, ¿realmente estamos buscando la verdad de los hechos o nada más estamos buscando una excusa para poder cerrar el caso? Definitivamente da muchísimo en qué pensar.